¿Cuánto tiempo más vas a trabajar para un sistema que está diseñado para dejarte atrás? Piénsalo bien antes de responder, porque no es una pregunta retórica. Es la pregunta que Ray Dalio, uno de los gestores de fondos de inversión más reconocidos del mundo, lleva años intentando que la gente común entienda de verdad. Y lo que él ha documentado, lo que los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional confirman año tras año, es que los bancos centrales están ejecutando una estrategia que, aunque no está diseñada explícitamente para destruir a la clase media, tiene exactamente ese efecto como consecuencia directa y matemáticamente inevitable. No en 50 años, no en 20. En los próximos 5 años, según los patrones históricos que vamos a analizar juntos hoy. Yo sé lo que estás pensando, que eso suena exagerado, que siempre hay alguien diciendo que el mundo se va a acabar o que el sistema va a colapsar. Pero esto no es eso. Esto es algo completamente diferente, y la diferencia está en los números. No en teorías, no en predicciones apocalípticas, no en conspiraciones. En datos concretos de instituciones como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Datos que, cuando los pones juntos y los explicas de forma simple, cuentan una historia que debería mantenerte despierto de noche, pero sobre todo, que debería motivarte a tomar decisiones diferentes ahora mismo. Vamos a hablar hoy de por qué la clase media está desapareciendo, de cuál es el mecanismo exacto que lo está provocando, de por qué la mayoría de las personas no lo ve venir aunque está ocurriendo frente a sus ojos, y de qué han hecho históricamente las personas que lograron proteger su patrimonio en momentos similares. Porque esto ya ha pasado antes. No exactamente igual, pero suficientemente parecido como para que los patrones sean reconocibles y los aprendizajes sean aplicables. Y eso es lo que hace que este contenido sea diferente a todo lo que probablemente has visto sobre el tema. Antes de continuar, te pido que dejes el like en el video ahora mismo, porque esto que estamos haciendo aquí, traducir conceptos económicos complejos a un lenguaje que cualquier persona pueda entender, requiere mucho trabajo de investigación y preparación, y el like es la forma más directa que tienes de decirle al algoritmo de YouTube que este tipo de contenido merece llegar a más gente. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Me encanta saber desde dónde nos conecta la audiencia, si estás en México, Argentina, Colombia, España, Venezuela, Chile, Perú o desde cualquier otro lugar de habla hispana, escríbelo ahí abajo. Ahora bien, para entender lo que está pasando hoy, necesitamos entender primero cómo funciona el mecanismo que los bancos centrales tienen en sus manos. Y lo vamos a hacer con un ejemplo tan simple que no vas a poder olvidarlo nunca más. Imagina que tienes una piscina de agua. El agua de esa piscina representa el dinero que existe en la economía. Ahora imagina que el Banco Central, que es la institución que controla cuánta agua hay en esa piscina, decide abrir una manguera enorme y meter mucha más agua. El nivel sube, pero el espacio de la piscina no creció. ¿Qué pasa con cada litro individual de agua que ya estaba adentro? Exactamente. Vale menos, porque ahora hay más litros compitiendo por el mismo espacio. Eso, llevado a la economía real, es lo que los economistas llaman inflación, y es el primer paso del mecanismo que vamos a desglosar hoy. Pero aquí viene la parte que muy poca gente entiende completamente. Los bancos centrales no meten agua en la piscina de forma aleatoria. La meten de una manera muy específica, a través de un sistema que se llama flexibilización cuantitativa, o en inglés, quantitative easing. Básicamente, lo que hacen es comprar activos financieros, principalmente bonos del gobierno, con dinero que crean de la nada. Sí, así como lo oyes, con dinero que antes no existía. Y ese dinero nuevo entra al sistema,
pero no llega de forma pareja a todo el mundo. Llega primero a los bancos, luego a las grandes empresas y por último, mucho después y en menor cantidad, a las personas comunes. A ti, a mí, a tu familia. La clase media está siendo exprimida hasta que no quede nada. Alquiler más caro, comida más cara, deuda más cara, salarios que no alcanzan, jubilación incierta y toda una vida de trabajo que parece no construir ningún patrimonio. Si no aprendes a ver esto ahora, puedes despertar dentro de algunos años y darte cuenta de que trabajaste muchísimo para seguir exactamente en el mismo lugar. Dejé la explicación en el comentario fijado. El Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de los bancos centrales, publicó un análisis en 2023 que documentó algo que los economistas ya sabían desde hace tiempo, pero que raramente se explica en términos simples. El dinero nuevo que se crea a través de estas políticas tiende a inflar el precio de los activos financieros y los bienes inmuebles antes de que llegue a la economía real. Esto significa que quien ya tiene acciones, propiedades e inversiones ve cómo su patrimonio crece, y quien no tiene esas cosas, que es la mayoría de la clase media, y todos los que están por debajo, ve cómo el costo de vida sube mientras su salario se queda relativamente estático. Fíjate en este dato que publicó el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas globales. En las economías desarrolladas, el 10% más rico de la población posee aproximadamente 75% de todos los activos financieros. El 90% restante, que incluye a toda la clase media y a los sectores más vulnerables, comparte apenas el 25%. Cuando los bancos centrales imprimen dinero y ese dinero eleva el valor de los activos financieros, el efecto práctico es una transferencia masiva de riqueza hacia arriba. No porque haya una conspiración maliciosa, sino porque así está diseñado el mecanismo. Y nadie lo está cambiando. Déjame ponerte un ejemplo concreto para que esto no se quede en teoría. Pensemos en Roberto, un trabajador de 42 años que trabaja en una empresa de distribución en Ciudad de México. Roberto gana 40,000 pesos al mes, que no está mal para el promedio de la ciudad. Tiene un departamento en renta, un auto de modelo 2016 y algo de dinero ahorrado en una cuenta bancaria normal. En 2020, cuando los bancos centrales de todo el mundo, incluyendo el Banco de México, empezaron a aplicar políticas monetarias expansivas para responder a la pandemia, Roberto no vio ningún beneficio inmediato. De hecho, lo que vio fue que la gasolina subió, que el supermercado se puso más caro, que su renta aumentó cuando se venció el contrato, y cuando finalmente tuvo un ajuste salarial fue de 5%. Pero la inflación ese año superó el 8%. Resultado, Roberto perdió poder adquisitivo real, aunque en el papel ganara más dinero. Esto es exactamente el mecanismo que describe Ray Dalio cuando habla de la erosión de la clase media. Y lo que los datos más recientes del Banco Mundial muestran es que este fenómeno no es temporal ni accidental. Es estructural. Según su informe sobre desigualdad global de 2024, la brecha entre el crecimiento del patrimonio de los más ricos y el crecimiento del ingreso de la clase media se ha acelerado en los últimos 4 años, a un ritmo que no se veía desde la década de los años 20 del siglo pasado. Sí, los años 20 del siglo pasado. Y los economistas que estudian ese periodo saben muy bien cómo terminó esa historia. Ahora bien, hay algo que hace que la situación actual sea particularmente delicada, algo que Ray Dalio ha llamado la tormenta perfecta de deuda, y que el Fondo Monetario Internacional ha documentado con números que quitan el aliento. Los gobiernos de las principales economías del mundo acumularon niveles de deuda sin precedentes durante los últimos 15 años. Japón tiene una deuda pública equivalente al 253% de su economía anual.
Estados Unidos supera el 120%. Italia está cerca del 140%. Y muchos países de América Latina, que también se endeudaron durante la pandemia, tienen compromisos que van a pesar durante décadas. ¿Por qué esto importa para la clase media? Porque cuando un gobierno tiene demasiada deuda, tiene básicamente tres opciones para manejarla. Puede subir los impuestos, puede recortar el gasto público, o puede permitir que la inflación erosione el valor real de esa deuda con el tiempo. La primera opción golpea a todos, pero golpea más a la clase media, porque los más ricos tienen mejores herramientas para evitar impuestos. La segunda opción recorta servicios que la clase media usa más que los ricos: salud pública, educación, transporte, seguridad. Y la tercera opción, que es la que históricamente los gobiernos han preferido porque es la menos visible políticamente, destruye el poder adquisitivo de quien tiene sus ahorros en dinero en efectivo o en instrumentos de bajo rendimiento, que es exactamente donde la mayoría de la clase media guarda lo poco que logra ahorrar. Escríbeme en los comentarios. ¿Tú ya has sentido este efecto en tu propia vida? ¿Has notado que trabajas igual o más que hace 5 años, pero que alcanzas menos? ¿Que el mismo nivel de vida que tenías antes ahora cuesta más? Cuéntame tu experiencia, porque cada historia real que aparece en los comentarios ayuda a que otras personas entiendan que no están solos en esto, que no es un problema individual de mala administración, sino un fenómeno estructural que está afectando a decenas de millones de personas en todo el mundo hispanohablante. Sigamos, porque hasta aquí hemos hablado del mecanismo general. Los bancos centrales crean dinero. Ese dinero infla el valor de los activos. Los que tienen activos se benefician. Los que no tienen activos pierden poder adquisitivo relativo. Pero hay una capa adicional que hace que los próximos 5 años sean especialmente críticos, y tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo, con las tasas de interés. Durante más de una década, desde la crisis financiera de 2008 hasta más o menos 2022, las tasas de interés en las principales economías del mundo estuvieron cercanas a cero o incluso negativas en algunos países. El objetivo era estimular la economía, hacer que los préstamos fueran baratos, para que empresas y personas gastaran e invirtieran. Funcionó en parte, pero también creó una serie de distorsiones enormes. La más importante para la clase media. Las personas se endeudaron como nunca antes, tanto en créditos hipotecarios como en tarjetas de crédito y préstamos personales, porque el dinero era barato. Y las empresas también se endeudaron masivamente. Pero luego llegó la inflación post-pandemia, y los bancos centrales tuvieron que hacer algo que no habían hecho en décadas: subir las tasas de interés de forma agresiva y rápida. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió las tasas en 5 puntos porcentuales en menos de 18 meses, el aumento más rápido en 40 años, según datos de la propia Fed. El Banco Central Europeo hizo algo similar, y muchos bancos centrales de América Latina siguieron el mismo camino. ¿Cuál es el efecto práctico de esto para alguien de clase media? Pensemos en Luciana, una profesora universitaria de 45 años en Buenos Aires. Luciana compró su apartamento hace 6 años con un crédito hipotecario ajustable. Cuando las tasas eran bajas, su cuota mensual era manejable. Cuando las tasas subieron, su cuota aumentó dramáticamente. Al mismo tiempo, la inflación argentina, que el propio Banco Central argentino reconoció en cifras históricas en 2023, erosionó su salario real. Luciana hoy paga más por su deuda, y su dinero compra menos. Y lo que el Banco Mundial documentó en su análisis de vulnerabilidad financiera de 2024 es que Luciana no es un caso excepcional. Representa el patrón que está viviendo la clase media en economías con alta inflación y tasas de interés elevadas. Y ahora viene la parte que pocos están contando. Las tasas de interés altas no solo hacen que la deuda sea más cara,
También hacen que el costo de comprar una vivienda sea prohibitivo para quienes todavía no tienen casa propia. Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, el porcentaje de compradores de primera vivienda cayó al nivel más bajo en 41 años en 2023. ¿Por qué importa esto para la clase media latinoamericana? Porque el mismo fenómeno, con variaciones locales, está ocurriendo en México, Colombia, Chile y España. La propiedad inmobiliaria ha sido históricamente el principal vehículo de construcción de patrimonio para la clase media. Si esa puerta se cierra, ¿qué queda? Hay otro elemento en este rompecabezas que completa el cuadro de lo que Ray Dalio llama el gran ciclo de deuda, y que el Fondo Monetario Internacional también ha analizado extensamente: el problema del sistema de pensiones. En prácticamente todos los países desarrollados y en la mayoría de los latinoamericanos, los sistemas de jubilación están bajo una presión sin precedentes. Las razones son múltiples, pero se pueden resumir en una ecuación simple. Hay cada vez más personas mayores que necesitan cobrar jubilación y cada vez menos trabajadores activos que con sus aportes financian ese sistema. El envejecimiento poblacional es un dato demográfico que ninguna política puede cambiar en el corto plazo. Piensa en Carlos, un contador de 48 años en Santiago de Chile. Carlos ha aportado al sistema de AFP durante 22 años. Cuando ve el saldo de su cuenta, los números le parecen razonables. Pero cuando hace el cálculo de qué representa eso en términos de ingreso mensual durante su jubilación, la realidad es preocupante. Según proyecciones del propio sistema chileno publicadas por la Superintendencia de Pensiones, la tasa de reemplazo promedio, es decir, el porcentaje del último salario que representa la jubilación, es inferior al 40% para la mayoría de los afiliados. Carlos ganará 40 de cada 100 pesos que gana hoy cuando se jubile, y eso asumiendo que el sistema se mantiene estable, lo cual los datos del FMI no garantizan. Este ejemplo de Carlos no es un caso extremo. Es representativo de la realidad que enfrentan decenas de millones de trabajadores de clase media en toda América Latina y en Europa. El sistema de pensiones, que fue el pilar de seguridad de las generaciones anteriores, está bajo una presión estructural que los propios organismos internacionales reconocen como insostenible en su forma actual. Y aquí es donde los próximos 5 años se vuelven críticos, porque los bancos centrales están atrapados en una posición muy difícil. Si mantienen las tasas de interés altas para controlar la inflación, la deuda se vuelve más cara para todos, el crecimiento económico se frena, el desempleo tiende a subir y la presión sobre los sistemas de bienestar social aumenta. Pero si bajan las tasas demasiado rápido, la inflación puede rebotar, y la historia muestra que las segundas olas de inflación son más difíciles de controlar que las primeras. Existe una trampa silenciosa que está destruyendo a millones de personas. Creen que la solución es trabajar más horas, más esfuerzo, más sacrificio. Pero nadie les dice que, si siguen cambiando tiempo por dinero sin entender cómo funciona el dinero, pueden terminar siendo personas más cansadas, más frustradas y más pobres. Lo que necesitas entender está en el comentario fijado. Comparte este video ahora mismo con alguien que conozcas que esté tomando decisiones financieras importantes, que esté pensando en un crédito, en una inversión, en cómo manejar sus ahorros. La información que estamos analizando aquí no es la que aparece en los titulares de los noticieros, pero es exactamente la información que necesitas para entender el panorama real y tomar decisiones con más conciencia. Los datos del Banco de Pagos Internacionales muestran que los bancos centrales de las principales economías del mundo han acumulado en sus balances activos por una cantidad equivalente a aproximadamente 30 billones de dólares. Una cifra que hace apenas 20 años hubiera parecido de ciencia ficción. Este proceso de expansión de los balances
que fue la respuesta a la crisis de 2008 y luego a la pandemia de 2020, creó lo que los economistas llaman una represión financiera, un entorno donde los rendimientos reales de los instrumentos de ahorro tradicionales, como los depósitos bancarios o los bonos de gobierno, están por debajo de la inflación real, lo que significa que el que ahorra de forma convencional pierde poder adquisitivo cada año, aunque nunca toque sus ahorros. Este es el quinto elemento del cuadro completo que estamos construyendo. Repasemos. Primero, la creación masiva de dinero que beneficia desproporcionadamente a quienes ya tienen activos. Segundo, la inflación resultante que erosiona el poder adquisitivo de los salarios. Tercero, las tasas de interés altas que hacen que la deuda sea más cara y que la vivienda propia sea inalcanzable para millones. Cuarto, los sistemas de pensiones bajo presión estructural. Y quinto, la represión financiera que castiga el ahorro convencional. Cuando pones estos 5 elementos juntos, el panorama que emerge para la clase media en los próximos 5 años no es catastrófico en el sentido dramático de la palabra. No va a haber un momento preciso en que todo colapse de golpe. Lo que Ray Dalio describe con mucha precisión en sus análisis publicados en el sitio web de Bridgewater Associates, que es el fondo de inversión que fundó y que es uno de los más grandes del mundo, es algo más silencioso y más peligroso, una erosión gradual pero acelerada. Como una playa que pierde arena poco a poco bajo el efecto de las olas. Cuando te das cuenta de que la playa está más angosta, ya perdiste metros que nunca vas a recuperar. Y la pregunta que tenemos que hacernos, la pregunta que le da sentido a todo lo que estamos analizando aquí hoy, es ¿qué han hecho históricamente las personas que lograron proteger e incluso hacer crecer su patrimonio en contextos similares? Porque han existido contextos similares antes. No idénticos, pero con suficientes similitudes como para que los patrones sean instructivos. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar en la segunda parte de este análisis. Pero antes de llegar ahí, quiero que entiendas una cosa fundamental que cambia la forma en que vas a leer todo lo que viene después. La diferencia entre las personas que salen fortalecidas de periodos de crisis económica estructural y las que salen debilitadas no es, en la gran mayoría de los casos, una cuestión de suerte o de nivel de ingresos inicial. Es una cuestión de comprensión del mecanismo. Quien entiende cómo funciona el sistema puede posicionarse de forma inteligente frente a él. Quien no lo entiende simplemente reacciona cuando ya es tarde. El ejemplo histórico más claro de esto que se puede citar con datos concretos es el de la República de Weimar en Alemania durante la hiperinflación de los años 20 del siglo pasado. El Bundesbank alemán tiene documentado con detalle lo que ocurrió. Quienes tenían sus ahorros en marcos alemanes vieron cómo esos ahorros se evaporaron completamente. Quienes tenían activos reales, propiedades, oro, empresas, no solo preservaron su patrimonio, sino que en muchos casos lo vieron crecer en términos relativos, porque mientras la moneda colapsaba, los activos reales mantuvieron su valor. Ahora bien, es importante no exagerar la comparación. Lo que enfrentamos hoy no es hiperinflación al estilo Weimar. Pero el principio que subyace al ejemplo es válido y aplicable a escalas mucho menores de inflación. El FMI publicó en 2024 un análisis de 27 episodios históricos de alta inflación sostenida en economías emergentes y desarrolladas desde 1970. La conclusión más relevante para lo que estamos hablando hoy es que en todos esos episodios, los hogares de clase media que tenían diversificación de activos, es decir, que no dependían únicamente de su salario y de dinero en efectivo, mostraron una resiliencia significativamente mayor que los que no la tenían. No estamos hablando de familias ricas. Estamos hablando de familias de ingreso medio que habían tomado decisiones específicas sobre cómo distribuir su patrimonio.
Este es el puente hacia lo que viene en la segunda parte, porque hasta aquí hemos hablado del diagnóstico. ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el efecto previsible sobre la clase media en los próximos 5 años? ¿Y qué nos dice la historia de episodios similares? En la segunda parte, vamos a hablar del pronóstico concreto basado en datos actuales, de las señales de alerta que deberías estar observando en tu propia economía personal, y de las estrategias específicas que, documentadas en la historia económica, han funcionado para proteger el patrimonio de clase media en contextos de represión financiera e inflación sostenida. Y quiero ser muy claro antes de que sigamos. Nada de lo que vamos a hablar es una fórmula mágica. No existe tal cosa. No hay ninguna decisión financiera que garantice resultados. Los datos históricos muestran patrones y probabilidades, no certezas. Cualquier decisión financiera importante que vayas a tomar en tu vida debe ser consultada con un profesional calificado que conozca tu situación específica, tus ingresos, tus deudas, tus obligaciones familiares y tus metas. Lo que este análisis te da es el marco conceptual para hacer mejores preguntas y para entender mejor las respuestas que ese profesional te dé. Con eso claro, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, antes de que empiece la segunda parte. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando salgamos con más análisis como este. Y si llegaste hasta aquí en la primera parte, ya has dado el paso más importante. Elegiste informarte antes de que el impacto llegue a tu bolsillo. Todo lo que has visto hasta aquí es contenido educativo, basado en datos históricos y análisis de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto no es una recomendación de inversión. El pasado no garantiza el futuro. Siempre consulta a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras importantes. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de un grupo pequeño. No porque este video sea difícil de encontrar, sino porque la mayoría de las personas, cuando escuchan hablar de bancos centrales, de ciclos de deuda, de represión financiera, cambian de canal. Es más cómodo no saber. Es más fácil pensar que esas cosas les pasan a otros, en otros países, en otras épocas. Y yo lo entiendo completamente. Durante años, yo también preferí no pensar demasiado en estas cosas. Pero la realidad tiene una forma muy particular de encontrarte, aunque tú no la estés buscando. Y cuando te encuentras sin preparación, el costo es mucho más alto que el de haberte informado a tiempo. Así que vamos a continuar. Y en esta segunda parte vamos a hacer algo muy concreto. Vamos a bajar todo lo que analizamos en la primera parte al nivel de la vida cotidiana. Vamos a hablar de señales que tú puedes identificar en tu propia economía personal, de patrones históricos documentados sobre qué han hecho las personas que lograron proteger su patrimonio en contextos similares, y de cómo pensar en esto de forma práctica, sin entrar en pánico y sin tomar decisiones impulsivas que puedan empeorar las cosas. Porque eso también pasa. Y es importante decirlo desde el principio de esta segunda parte. El conocimiento sin criterio puede ser tan peligroso como la ignorancia. Hay personas que leen o escuchan análisis como el que estamos haciendo y reaccionan de forma extrema. Sacan todo su dinero del banco, compran oro físico, toman decisiones apresuradas que no se adaptan a su situación específica. Eso no es lo que queremos que pase aquí. Lo que queremos es que termines este video con una comprensión más clara del panorama y con preguntas más inteligentes para hacerle a las personas que te asesoran o para investigar por tu cuenta. Empecemos por las señales. ¿Cómo saber si lo que describimos en la primera parte ya está afectando tu economía personal de forma significativa? Piensa en Sofía, una contadora de 47 años en Montevideo, Uruguay. Sofía tuvo la precaución de mantener una parte de sus ahorros en dólares durante los años en que el peso uruguayo se depreció de forma acelerada. No porque fuera una experta en finanzas internacionales,
sino porque su padre, que vivió la crisis financiera uruguaya de 2002 de primera mano, le había transmitido esa lección. Cuando llegaron los períodos de mayor presión inflacionaria, los ahorros de Sofía en moneda extranjera funcionaron como un amortiguador. El conocimiento intergeneracional, transmitido de una generación que vivió una crisis a la siguiente, es una de las formas más subestimadas de capital financiero. Y esto me lleva a algo que quiero decirte desde un lugar completamente personal, porque creo que es la parte más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. Más importante que cualquier dato, que cualquier porcentaje, que cualquier análisis técnico. La razón por la que la erosión de la clase media es un fenómeno tan silencioso y tan difícil de combatir no es solo económica, es cultural. Vivimos en sociedades donde hablar de dinero sigue siendo un tabú, donde la gente prefiere aparentar que todo está bien antes que admitir que la situación económica está difícil, donde la vergüenza de no llegar a fin de mes es algo que se carga solo, en silencio, en privado. Y ese silencio es exactamente lo que le conviene al sistema que perpetúa la situación. Cuando las personas no hablan de sus experiencias económicas, cuando no comparten lo que están viviendo, cuando cada familia carga sola con su dificultad creyendo que es la única, se pierde la posibilidad de identificar patrones colectivos y de construir respuestas colectivas. La clase media no se defiende de forma aislada. Se defiende compartiendo información, aprendiendo unos de otros, educándose mutuamente y tomando decisiones con más criterio y menos impulsividad. Cuéntame en los comentarios, ¿en tu familia se habla abiertamente de dinero? ¿Tus hijos, tus padres, tus hermanos conocen la situación financiera real del hogar? ¿O es uno de esos temas que se evita para no generar tensión? No hay respuesta correcta ni incorrecta, pero la respuesta que des te va a dar información muy valiosa sobre el nivel de preparación que tiene tu familia para enfrentar los próximos años. Volvamos a los datos, porque hay un elemento del panorama actual que no hemos mencionado todavía y que es fundamental para entender por qué los próximos 5 años son el periodo crítico que Ray Dalio y otros analistas señalan. Tiene que ver con el ciclo de vencimiento de la deuda pública de las principales economías. El sistema no necesita quitarte todo de golpe. Hace algo peor. Te lo quita poco a poco. Primero te quita poder de compra. Después te quita tranquilidad. Después te quita tus planes. Después te quita la esperanza de vivir mejor. Y cuando te das cuenta, ya estás trabajando solo para sobrevivir. Antes de llegar a ese punto, mira lo que dejé en el comentario fijado. Los gobiernos emiten deuda a distintos plazos. Hay bonos a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años. Una parte muy grande de la deuda que los gobiernos emitieron durante la pandemia de 2020 y 2021, cuando las tasas estaban en mínimos históricos, vence entre 2024 y 2028. Eso significa que esos gobiernos tienen que renovar esa deuda, emitir nuevos bonos para reemplazar los que vencen, pero ahora en un entorno de tasas de interés mucho más altas. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el costo de servicio de la deuda pública, es decir, lo que los gobiernos pagan en intereses, va a representar en 2025 y 2026 una proporción del presupuesto que no se veía en muchos países desde los años 90. ¿Qué significa esto en la práctica para la clase media? Significa que los gobiernos van a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre cómo distribuir recursos cada vez más escasos. Y cuando los gobiernos tienen que elegir entre pagar intereses de su deuda o mantener los servicios públicos, históricamente, los servicios públicos pierden. La salud pública, la educación, el transporte, los programas sociales, todos compiten con el costo de la deuda. Y el costo de la deuda, a diferencia de esos servicios, no se puede postergar. Pienso en Ana, una madre de 43 años en Lima, Perú, que tiene 2 hijos en escuela pública
y depende del sistema de salud pública para las consultas médicas de su familia. Para Ana, cualquier deterioro en esos servicios tiene un impacto directo e inmediato en su calidad de vida y en la de sus hijos. No es una cifra macroeconómica abstracta. Es la realidad cotidiana de millones de familias de clase media y clase media baja que dependen de los servicios del Estado para sostener su nivel de vida. Esta es la dimensión humana del problema que los análisis puramente financieros a veces olvidan mencionar. Porque cuando hablamos de la clase media en peligro, no estamos hablando de personas que van a perder sus segundas residencias o sus carteras de inversión. Estamos hablando de personas como Roberto, como Luciana, como Carlos, como Valentina, como Miguel, como Sofía, como Ana, personas que hicieron todo lo que se supone que hay que hacer: estudiar, trabajar, ser responsables, ahorrar lo que se puede, y que aún así se encuentran en una posición cada vez más vulnerable, no por sus errores individuales, sino por dinámicas sistémicas que están muy por encima de sus decisiones personales. Y es exactamente por eso que la educación financiera importa tanto. No porque te vaya a convertir en rico de la noche a la mañana. No porque exista alguna fórmula secreta que los educadores financieros guardamos y solo revelamos a quienes tienen acceso a ciertos contenidos. Nada de eso existe. La educación financiera importa porque te da la capacidad de entender el sistema en el que vivís, de anticipar sus movimientos con cierto grado de probabilidad y de tomar decisiones que tengan más sentido en ese contexto. Es la diferencia entre navegar con mapa y navegar a ciegas. El mapa no garantiza que llegues a destino, pero aumenta enormemente las probabilidades. Quiero darte 4 principios concretos, basados en los patrones históricos que hemos analizado, que cualquier persona de clase media puede comenzar a aplicar independientemente de su nivel de ingreso. No son recomendaciones de inversión. Son marcos de pensamiento que, según la evidencia histórica, han demostrado ser útiles en contextos similares al actual. El primer principio es entender la diferencia entre activos y pasivos en términos muy simples. Un activo es algo que te genera valor o ingreso con el tiempo. Un pasivo es algo que te genera gastos con el tiempo. La mayoría de los bienes de consumo, el auto último modelo, la electrónica de última generación, los muebles que compras a crédito, son pasivos que, además de costarte dinero en su precio original, te cuestan en mantenimiento, seguro e intereses si los compraste financiados. La clase media que logra construir patrimonio es la que progresivamente va incrementando la proporción de activos en su balance personal, aunque sean pequeños, aunque sean modestos. Un apartamento pequeño que se alquila, una pequeña inversión en un fondo indexado, un emprendimiento paralelo que genera algo de ingreso, pequeños activos que con el tiempo y con la magia del interés compuesto que Albert Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, generan cada vez más valor. El segundo principio es protegerse activamente de la inflación, no solo quejarse de ella. Quejarse de la inflación es lo más natural del mundo y es completamente comprensible. Pero quejarse no cambia la matemática. Lo que sí puede cambiar parcialmente la matemática personal es buscar activamente instrumentos de ahorro e inversión que al menos intenten empardar o superar la inflación. Los instrumentos exactos varían mucho de país a país y de situación personal a situación personal, razón por la cual no voy a recomendar nada específico aquí, pero el principio es universal. Dinero que queda estático en un entorno inflacionario pierde valor. Es una ley de la economía tan inexorable como la ley de gravedad. El tercer principio es reducir la vulnerabilidad a los choques de tasa de interés. Si tenés deuda a tasa variable, entendé el riesgo que eso implica en un entorno de tasas elevadas o inciertas. Si podés renegociar a tasa fija, hay contextos donde eso tiene sentido.
Si podés reducir el nivel total de deuda cara, eso mejora tu margen de maniobra frente a cualquier choque económico. La deuda no es inherentemente mala. Hay deuda que tiene sentido estratégico. Pero la deuda cara, especialmente las tarjetas de crédito con intereses del 50, 60 o más por ciento anual que existen en varios países de América Latina, es el mecanismo más poderoso que existe para transferir riqueza de la clase media hacia el sistema financiero. El cuarto principio es el más difícil de cuantificar, pero quizás el más importante de todos: invertir en tu propio conocimiento y en tu propia capacidad de generar ingresos. En un entorno donde el valor de los trabajos específicos cambia rápidamente, donde la tecnología reemplaza funciones que antes eran exclusivamente humanas, donde la economía global se transforma a una velocidad sin precedentes, la capacidad de adaptación es uno de los activos más valiosos que podés tener. Eso implica aprender nuevas habilidades, mantenerse informado sobre lo que ocurre en tu sector, construir redes de contactos y de conocimiento que te permitan adaptarte cuando el entorno cambia. Ningún banco central puede devaluar tu conocimiento. Ninguna política monetaria puede quitarte las habilidades que desarrollaste. Esa es la única forma de capital que el sistema no puede erosionar. Si te suscribiste al canal en algún momento durante este video, o si lo vas a hacer ahora, quiero que sepas que lo que encontrarás aquí cada semana es exactamente este tipo de análisis. Honesto, basado en datos, sin promesas milagrosas y sin catastrofismo innecesario. Solo el intento genuino de traducir lo que pasa en las grandes instituciones financieras del mundo a un lenguaje que cualquier persona pueda entender y usar. Si valoras eso, activa el signo de notificaciones para no perderte nada. Y ahora quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo, algo que va más allá de los bancos centrales, de las tasas de interés, de la inflación y de los ciclos de deuda. Algo que tiene que ver con quiénes somos como personas y como comunidad. La clase media no es una categoría económica abstracta. Son personas reales, con historias reales, con sueños concretos y con miedos legítimos. Son el padre que trabaja 2 empleos para que sus hijos estudien en una universidad. Es la madre que anota cada gasto en una libreta para que no falte nada a fin de mes. Es el abuelo que construyó su casa ladrillo a ladrillo durante 20 años y hoy ve cómo sus nietos no pueden acceder a lo mismo con toda la tecnología y las oportunidades que el mundo moderno ofrece. Es el joven profesional que estudió durante años, se esforzó, hizo todo lo correcto y descubre que el sistema en el que invirtió su esfuerzo no le devuelve lo que prometió. Esas personas no merecen la erosión silenciosa de su esfuerzo de toda una vida. No merecen descubrir a los 50 años que el patrimonio que creían haber construido es más frágil de lo que pensaban. Y la única forma que tenemos de cambiar algo en ese panorama, más allá de las grandes políticas económicas que están completamente fuera de nuestro control individual, es construir comunidades más educadas financieramente, familias donde se habla de dinero con naturalidad y sin tabúes, grupos de amigos donde se comparte información útil, redes de personas que se ayudan a entender un sistema que, si no lo entendés, siempre va a trabajar más para los que ya saben cómo funciona que para los que no. Eso es lo que este canal intenta hacer. Un espacio donde la información llega en un lenguaje accesible, donde los datos de los grandes organismos internacionales se traducen a ejemplos de vida real, donde no hay promesas falsas, pero sí hay educación honesta. Si este video te aportó algo hoy, ya cumplió su propósito. Y si hay una sola cosa que te pido que te lleves de todo lo que escuchaste hoy, es esta. El sistema económico es complejo, es poderoso, y en muchos aspectos está estructurado de formas que no favorecen automáticamente a la clase media. Pero no es invencible para quien lo entiende. La historia está llena de personas comunes que, sin ser genios financieros ni tener fortunas heredadas, tomaron decisiones inteligentes en momentos difíciles
y protegieron lo que habían construido. No lo hicieron con fórmulas secretas. Lo hicieron con información, con criterio, con paciencia y con la convicción de que entender el mundo en el que vivían era una responsabilidad personal que nadie más podía asumir por ellos. Tú ya diste ese paso hoy. No lo subestimes. Gracias por estar aquí. Gracias por haber llegado hasta el final de este análisis. Significa que te importa entender lo que está pasando, y eso ya te pone en un lugar diferente al de la mayoría. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de todo lo que vimos hoy. ¿Qué preguntas te quedaron? ¿Qué temas te gustaría que profundizáramos en próximos videos? Esta comunidad se construye con cada comentario, con cada pregunta, con cada historia compartida, y cada uno de esos aportes hace que el contenido sea mejor para todos. Todo lo que viste en esta segunda parte, al igual que en la primera, es contenido educativo basado en datos históricos y análisis de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otras fuentes verificables que hemos citado a lo largo del análisis. Esto no es una recomendación de inversión. El pasado no garantiza el futuro. Las situaciones económicas de cada persona son únicas y complejas. Siempre consulta a un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión financiera importante. Lo que este contenido te ofrece es un marco para hacer mejores preguntas, no respuestas definitivas que reemplacen el consejo profesional personalizado. Nos vemos en el próximo video.